La unidad penal, esta es parte original de la construcción, ¿sí? Esta unidad penal se empezó a construir en el año 1888. Por mucho tiempo fue la única en Entre Ríos. Y se pensó como una cárcel de máxima seguridad. Es más vieja. ¿Cómo andan? Estamos acá nuevamente en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, República Argentina. Hoy es un jueves a la tarde, horario de la siesta, más o menos son las 2:30 de la tarde. Y estamos yendo a la antigua cárcel de Gualeguaychú, la cárcel esa que está cerca del Corsódromo, que hace un par de años se cerró. Hay una cárcel más reciente acá que está yendo hacia Uruguay, que es la colonia penal del Potrero. Y bueno, hace un par de años se cerró esta cárcel, se transfirió creo que a los internos a la colonia del Potrero y pasó a dominio de la provincia la cárcel. En este momento se están guiando, haciendo visitas guiadas a cargo de las madres de Plaza de Mayo. Y bueno, yo pedí, me comuniqué y me dijeron que se podía filmar. Así que estamos yendo hacia allá a filmar la visita guiada. Así que vamos hacia la cárcel ahora. Y ahora sí, estamos acá en la esquina de la antigua Unidad Penal 2 de la ciudad de Gualeguaychú. Ahora, como decía, pasó a ámbito provincial. No voy a contar mucho porque en la visita guiada calculo que van a dar más información. Así que vamos a estacionar por acá y bueno, y hacer la visita. Lo que vamos a hacer ahora va a ser un recorrido guiado por el espacio de memoria que está dentro del sitio de unidad penal número 2, ¿sí? Señalo esto porque, bueno, ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con el edificio en sí, un poco recorrer sus instalaciones, pero el sentido del recorrido, bueno, está ordenado en función de, bueno, no toda la historia, ni todas las historias de la unidad penal número 2, porque es una dimensión infinita, digamos. Pasaron miles de personas, miles y miles de personas con sus miles de historias, y uno puede abordar el tema de la cárcel histórica desde distintos puntos. El nuestro tiene que ver con, bueno, está vinculado a un espacio de memoria que está acá dentro de la unidad penal. Ese espacio de memoria que tenemos a nuestro cargo la Asociación de Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú. Yo integro esa asociación, que es una asociación civil, y tenemos bajo nuestra gestión una parte de lo que es el predio total, bajo nuestra gestión. Igual vamos a recorrer más allá de él, pero el sentido de nuestra guía tiene que ver con contar un poco de la historia de la unidad penal 2 en sí misma, pero sobre todo su rol en el marco de la última dictadura militar, ¿sí? Del 86 al 83. Acá capaz que va a ser más rápida la guía, porque ustedes, bueno, están más informados, que yo. Uno dice una hora, quizás con los chicos de secundaria, porque bueno, tenemos que desenlazar todo este tema, las fechas, ¿no? Los años son más difíciles de abordar. Pero en sí, arrancamos acá porque esto nos sirve de guía, porque esto es una marca de memoria básicamente. En el año 2022, en junio de 2022, todavía la cárcel funcionaba como tal. Se instaló este cartel que, como este, se instala en distintos sitios del país,
en centros clandestinos, en lo que eran los ex centros clandestinos de detención y otros lugares significativos que un poco nos permiten decir algo sobre lo que fue ese proceso histórico en particular, el de la última dictadura militar. Así que en noviembre, diciembre del 2022 es que se cierra efectivamente la unidad penal en su funcionamiento y se trasladan las personas que están privadas de libertad hacia la unidad penal 9 que está en el Potrero, está en la ruta camino a Uruguay. Camino Uruguay. Camino Uruguay, su ruta 136 está en la zona que se llama el Potrero y ahí está la unidad penal 9. ¿Esa es nueva o no? Es bastante nueva, es del año 2013 construida, pero que se fue creciendo hasta que permitió que las personas de acá puedan transportarse allí. Hay mucha vida acá. Mucha gente. En el último tiempo habría 160 personas. Bueno, básicamente eso nos sirve el ordenador más o menos para cuál va a ser el sentido de nuestro recorrido. ¿Alguna pregunta también? Yo voy a ir preguntando así porque... No, ¿qué capacidad tenía y cuántos quedaron para trasladar? Una diferencia bárbara, ¿no? No, ¿qué capacidad tenía? Porque esto se ve que es grande. Sí, ahora vamos a ver qué capacidad tenía, porque a lo último no tenía la misma capacidad que al principio. Que hubo luego sectores que se fueron anulando. Bueno, ahora sí podemos entrar, si quieren. Algo que siempre aclaro, obviamente esto no es una clase, ustedes no son estudiantes, pero la idea es que podamos charlar, digamos, ¿no? Es un recorrido guiado por mí, pero vamos conversándolo. ¿Cárcel? A la del sur. La de Ushuaia. La de Ushuaia. Yo creo que no, que La recuerde. única, la Bueno, acá nos vamos a entrar. Después las otras veces que entramos. Vamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué ruidito. No sé si él está tomando algunas imágenes. No, capaz que él no quiere salir. Perdón. Bueno, nosotros siempre agradecemos y lo hacemos público al Servicio Penitenciario de Entre Ríos porque, bueno, en verdad nuestro espacio de memoria tenemos un acceso independiente por el otro lado, por el costado, pero como es más significativo entrar por acá, pedimos siempre permiso y tenemos la buena voluntad de la gente del servicio. Esta unidad penal, más allá de que no está en uso, digamos, para alojamiento de personas, sí, bueno, sigue bajo la administración del servicio penitenciario. Así que, bueno, está bajo su custodia. Nosotros nos paramos acá, vamos a charlar un ratito acá, porque un poco hacemos de marco general, ¿no? Esta unidad penal, esta es parte original de la construcción, ¿sí? Esta unidad penal se empezó a construir en el año 1888. Por mucho tiempo fue la única en Entre Ríos. Y se pensó como una cárcel de máxima seguridad, o sea que en el sistema penitenciario nacional también era considerada por su calidad de máxima seguridad. Siempre nos paramos acá y damos un marco general porque para ubicarnos, ¿no? 1888, ustedes sí, que veo que les gustaba la historia. Presidencia, ¿te acordás de Juárez Selman, puede ser? Y estaba... Roca ya no estaba. Roca, ¿quién viene? Roca está del 80 al 86. Sí. Después viene... Para mí Juárez Selman. Creo que sí. Por Pellegrini, claro. Pellegrini después de Selman. Ajá, claro, era el vicepresidente, ¿no? Ahí. Ahí está, sí, no termina el mandato de Juárez Selman. Bueno, pero acá, esto es una obra del gobierno provincial. Lo que sí es importante es... Perdón, dijiste la primera, de Cárcel Entre Ríos. Sí. Y Unidad Penal 2. Sí, después se le puso la 1 a la de Paraná. Ah, bien. Sí. La de Paraná. Paraná, que sí, que tenía evidentemente un destacamento ahí, pero como unidad penal, hoy es la más grande, la de Paraná, es una unidad grandísima, tiene amplia capacidad, ¿no? Al lado de los datos de Buenos Aires es poco, pero aloja alrededor de 1.100 personas, la de Paraná, la de Gualeguaychú 550 y las otras menos. Bueno, en concreto,
esta unidad penal se construyó al mismo tiempo que eran construidas otras instituciones, digamos, importantes en la ciudad. La más importante al lado de esta es el ferrocarril. El ferrocarril se empieza también lo que es, ustedes si fueron al parque de la estación, donde está la estación, la Casa Rosada, digamos, se empezó a construir al mismo tiempo que esto, en 1888. Y se inaugura el tren, el primer servicio de tren en 1890. Así que también, hago así porque la vía estaba por allá, donde es Avenida Parque, estaba la vía que llegaba hasta los galpones del puerto. Todavía no tenía galpones, pero estaban construyendo. Bueno, además, pensemos que en 1890 Gualeguaychú llegaba a la calle central, un poquito más, el puerto, y todo esto era obviamente descampado. Por campo. Y sí. O sea, esto estaba en el medio del campo. Este estaba en el medio del campo, sí. Pero cerca de la estación de tren. Cerca de la estación de tren, Que pero es igual. El Corsódromo sería. Claro, sí, nos queda el coso. Y después para el Teatro Gualeguaychú, para lo que es hoy el edificio del Palacio Municipal, las escuelas más importantes, que es la Escuela Nacional, la Escuela Normal, todavía faltaban 10, 20 años Hasta que hicieran eso. Hasta que llegan a eso. O sea, que esta cárcel es más antigua que gran parte de las instituciones importantes, por lo menos para nuestra comunidad. Es uno de los edificios más viejos de Gualeguaychú en pie, me parece. Está la casa de Edo y no sé cuál la más. esquina. Claro, la esquina. La casa de Edo es del tiempo, de la colonia, de Claro. Antes. Es como la esclavitud. Sí, la casa de Edo, sí. Porque esa plaza se fundó, es la que... O creo que es de 1800 la casa esa, o 1802 por ahí, Sí, por la ahí. construcción. Pero es la más Construcción de vieja en pie anterior. de Gualeguaychú. Sí, estuvimos ayer. El más viejo que esto es lo que sería la jefatura de policía, que Ah, está ahí mirá. mismo, que es de mediados del siglo, ¿no? Después hay algunas otras construcciones pequeñas que también son más antiguas, por ejemplo ¿cómo se llama? Lo que está al lado del puerto, ¿cómo Sí. se llama? La comandancia del Algo puerto. Prefectura, No, No, un edificio Ah, semicircular que está pasando lo que pone el puerto pequeño, Es sí. muy chiquitito, pero que es el más antiguo que todo. Es verdad, no sé si es el más Medio viejo. abandonado. Sí. Un poco como para ponernos un panorama de la antigüedad de este edificio. Así que esta es parte original, vamos a recorrer parte de la cárcel que algunas fueron agregándose con el tiempo, ¿no? Pero esta parte de la construcción es con la que se habilitó la unidad penal, era la parte de oficina, digamos, de administración de la cárcel, ¿no? Allá estaba la oficina del director, acá estaba la de tratamiento, arriba había oficinas en el último tiempo del gabinete psicológico, del gabinete de trabajadores sociales, es la parte administrativa. Así que si quieren pasar, acá había la oficina de guardia, ahí había una celda de admisión, que era cuando venía algún preso, alguna persona presa que recién entraba o alguien que tenía que esperar la salida, se lo esperaba acá. Cerrado. Sí. Chiquitas son. Sí, bien chiquitas. Fua. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Está todo bien, la seguridad argentina, todo bien. Sí, el muro es original. Eso también es original. Ahora vamos a ver que toda esta parte hasta la reja no es original, es una construcción posterior. Ahí estaba la cancha de fútbol en el último tiempo. Toda cárcel tiene su cancha de fútbol. Patio. ¿Había cementerio acá? No. Ah, pues como vi eso no sé, me dio una No. impresión. Cementerio no. Acá esto era el salón de visita en el último tiempo. Yo me paro acá 2 segunditos para comentarle algo que ya tiene que ver con un poco para irme echando contextos. No, contexto, lo que era la parte histórico, pero ir metiéndonos en lo que tiene que ver con los presos políticos, básicamente, Ajá. que es lo que un poco nos permite vincular la unidad penal con lo que es el periodo de la dictadura. No les voy a contar a ustedes cuándo es, ya lo dijimos, cuándo es el periodo de la dictadura, pero nos interesa ver qué rol tuvo en la trama represiva a nivel local la unidad penal 2. En concreto, siempre damos el dato de que es uno de los más relevantes, es que cuando hablamos de presos políticos hablamos de personas que son encerradas o que son detenidas, digamos, por causales vinculadas a su ideología política, ¿sí? Obviamente es un concepto
mete preso a alguien no dice que es por causas políticas, sino que dice que porque es un delito, ¿no? Pero bueno, queda más claro quizás, de todas formas, la ley por la cual empiezan a ingresar presos políticos acá a la Unidad Penal 2 y en todo el país, que es una ley, la 2840, que es del año 74, que es previa al inicio de la última dictadura. En octubre del 74 todavía había gobierno constitucional, el Congreso sanciona esta ley, que básicamente reprimía aquellas acciones vinculadas a difusión de ideologías políticas que se consideraban riesgosas al orden constitucional. Era así de ambiguo, básicamente. ¿Cómo tiene algún nombre esa ley? Ley de penalidades de actividades subversivas. Ah, ¿no es una que propuso Rucauf, puede ser? Estaba No, no. Isabelita estaba, ¿no? Sí, Sí, en ese pero- momento sí, pero es del Congreso, puede ser Ah. que lo haya propuesto Rucauf. Pero... No, capaz que digo otra ley, algo de la persecución de la subversión. ese es no, son los decretos Ah, de aniquilamiento decretos, de la eso. Ahí va, subversión, que ahí son, va. son del año 75. Ahí va, Este es no, un me poquito confundí. previo. En concreto nos interesa porque ahí, en octubre se sancionó esa ley, que en concreto permitía a determinados sectores políticos tener al Poder Ejecutivo darle más discrecionalidad para detener personas. Las causales era de encontrar un volante o encontrar una bibliografía que se considera riesgosa, sobre todo en sectores de la izquierda o del peronismo revolucionario, lo que tenga que ver con eso. Acá empiezan, eso permite a partir ya de octubre la detención de personas en Gualeguaychú. Ingresan los primeros 4 presos políticos en el 28 de octubre, por esa ley. Son 4, Romualdo Martínez, Enrique Guastavino, el doctor Urrampilleta y Celia Chacón. Eran militantes, digamos. Eran militantes políticos. ¿Guastavino el senador o otro? No, el hermano. El hermano, ah. El senador. Sí, estamos hablando, por ejemplo, Celia Chacón, una estudiante del CEDE, de acá de un instituto del CEDE, que era de literatura. Era estudiante de literatura. Bueno, el doctor Rampilleta era también médico, traumatólogo. A lo que quiero decir es que eran militantes políticos, no estaban en una condición que uno puede decir, bueno, que estaban agazapados en un monte clandestino, no, eran militantes que estaban Común, a lo digamos. público, digamos, no estaban en ninguna situación de clandestinidad, eso quiere decir. Bueno, pero esa ley les permitía al Poder Ejecutivo detenerlos, los detuvieron. Acá y en toda la provincia hubo detenciones, y en todo el país. Nos paramos acá porque Celia Chacón era una mujer y este es un penal de varones, por lo cual no podía ingresar. Así que se le preparó una celda ahí arriba. Celia tuvo, al momento de le hacen la revisión médica, Estaba en esa parte, en esa ventanita. cerca de la parte administrativa. En la parte administrativa, porque no podía ingresar al penal. El penal es Claro. como que empieza de acá para allá. Y bueno, resulta que estaba embarazada, así que transita todo su embarazo, se noticia de eso una vez que estando acá. Así que en el 1 de junio del 75 tiene a su hijo, lo tiene en el Hospital Centenario, lo tiene con ella hasta que la trasladan hacia fines del 76, la trasladan a Paraná y luego a Devoto, así que su hijo queda con su familia acá. Así que un poco nos detenemos ahí para contar esa anécdota y ya empezar a vincular con la dictadura. ¿Y es desaparecida? No. ¿Si está desaparecida? Sí. No. Ah, Estuvo muchos años presa acá, luego en Paraná y después en Devoto, y después salió en libertad. Claro, por el real los desaparecidos entraban en forma ilegal, no en forma... Esto era dentro de marco legal, sería. Esto, claro, estar preso y sobre todo los primeros presos por esta ley fueron los que más legalidad tenían, Claro. de alguna forma. Después, bueno, hubo otros presos durante la dictadura, pero bueno, todo en dictadura es más de flojo de papel. Y hubo desaparecidos que después los legalizaron, o sea, que Sí, son los que también. sobrevivieron, ¿o También. no? Y Sí, sí. ustedes consiguieron la información porque estaba justo el gobierno democrático. Por eso tienen todos esos datos ustedes. No, bueno, también no, sobre todo por eso y por los testimonios, porque Celia Chacón vive. Están los testimonios Y todos. otros presos políticos que estuvieron acá también nos han dado testimonio. Sí, están en las causas también. Acá el único que, bueno, yo lo adelanto porque lo estamos charlando, el único de los 206 presos políticos que pasaron por acá, entre octubre del 74 y marzo del 77, que es la última tanda que trasladan, hay uno solo que es desaparecido, que es Enrique Guastavino, el primero que entró. Ah, Sí, ahora les voy a contar la historia. No quiero spoilear. ¿Estamos bien? Vayan consultándome. Sí, Usted sí. me quería, creo que decir algo y yo lo interrumpí, señor. No, yo decía que
que ustedes, a pesar de todo lo que pasó y toda la información que por ahí se perdió, igual los datos consiguieron muchos datos. Sí, porque los testimonios. Porque es muy común en el momento de quemar todo y no tener No, quedaron registros y además, bueno, las personas que vinieron con mucha gente testimonio de la gente. Sí, acá, bueno, hasta el último tiempo funcionaba la escuela, esta es la parte más de talleres, escuela, capilla. A los presos políticos, los primeros 4 al principio los pusieron acá, porque eran poquitos, y después los trasladaron al penal. Acá estaba la biblioteca y la escuela secundaria, que funcionaron hasta el último tiempo. Siguen pasando, no hay problema, no es parte del recorrido nuestro. Un salón. Sí, acá funcionó. La escuela Sí, ahora si sacaron todo. Está buena la frase. De Concepción Arenal. El hombre que se levanta es aún más grande que el que no ha caído. La frase es ¿Eso tiene memoria eso? ¿No? ¿Tiene memoria eso? Ah, Sí, ¿guarda tanto eso? sí, sí. Sí, qué bien. Sí, hasta el tema de la batería, pero... No le gasté rollo que hay un montón para hablar todavía. ¿Y Bueno, vamos. esta parte es más nueva, no es original? ¿O esta parte es original? Si querés, hacemos un rápido, vamos a acelerar, pero nos desviamos un poquito, así les muestro y queda más claro. Que vamos a tener una vista más panorámica desde acá. ¿La señora quedó? Ah. ¿Cómo eran los nombres? Ahí está la calle, ¿no? Sí. Analía. Analía. Julio. Vos después editas todo, ¿no? Sí. Quedamos más lindos. ¿Sí? Claro. Sebastián. Che, acá se ve más Ah, mira. fácil. ¿Ves? Sí, bueno, va a tener que taparse un poquito los ojos, porque justo el sol está arriba. Pero acá se ve que aquella parte y esa es más antigua que todo lo que está en el medio, ¿no? Claro. Ah, claro. Y en realidad, estas torres de adelante, Sí. ¿las ven las de arriba? Sí. O sea, es La un quina agregado del año, porque el original son aquellas dos y las otras dos del otro lado. ¿Entiendes? El cuadrado que... Esta le hicieron. Aquellos son de 1890, aquellos, las otras más dos, Las dos junto primeras. con lo de adelante. Y esta la agregaron alrededor de 1905. ¿Cuál? ¿La Esta- tercera torre esta de La acá? tercera torre con la otra de al lado. 15 años después. Ponele, más o sí, menos. sí. Y muy parecida le hicieron Le igual. hicieron con la misma estética, sí. Igual. Pero todo esto ya es a partir de los años 30. Tenía mucho patio. Mucho espacio. Ajá. Sí, había a veces, esto eran talleres, sí, ahí estaba la cancha de fútbol. Y después para los costados a veces se formaban pabellones. Por problemas de convivencia se habilitaban pabellones. Bueno, vamos a seguir algo con la cárcel, de verdad. La que es cárcel. Todavía no llegamos a la cárcel. Claro. Eso ahí después vamos a ir. Es nuestro espacio. Acá hay los talleres, está el taller de carpintería, el taller de gimnasio. Pero la cárcel es esta. La resta, la parte de detenimiento. Tenía unos 3 pisos. Entonces tiene la forma carcelaria. ¿Ves lo que yo le decía? Esto fue agregado unos años después. Aquí otro patio es el más original. Rejas. Sí, eso le quería contar. Bueno, así no estaba cuando estaba funcionando, obviamente había rejas, porque la gente si no se mataba, no salía de la celda. Pero la cosa es que en el año 2000, diciembre de 2022, cuando la cierran, el servicio penitenciario quiere reutilizar lo que es los fierros. Lo que se puede sacar, se saca. Y lo arrancaron bastante feo. El piso de arriba ya no se usaba hacía años. No me pregunten cuánto. El último piso ya estaba inutilizado. Se ve un poquito más gastado que el de abajo, ¿eh?
El de abajo tuvo algún mantenimiento más nuevo. Esto es de la provincia, ¿no? El edificio. Sí. ¿Y está pensado algún uso, sabes? ¿Vos que estás más en el tema? Por lo menos, no. Aprovecharlo para algo. Proyectado no, lo que uno pretende obviamente es que se conserve como patrimonio histórico. Como patrimonio histórico. Lo que se haga, que sea para contar historia. Eso es lo que yo opinaría. Capaz que alguien dice, bueno, pasamos una topadora y hacemos un shopping. Bueno, la otra vez vi que en Corrientes... Y a mí que me gusta la historia, que me Claro. parece que es valioso recuperar No. todas las historias posibles, porque lo que yo estoy contando de los presos políticos es una parte de una historia. Claro, de pero una historia, resignificar de un su uso, año, ponele. de donde realmente Sí. no, pero no puede decir, bueno, puedo contar la historia de la religión dentro de esta cárcel. Entonces, ¿qué congregaciones hubo? Claro. O puedo contar del deporte en la cárcel. Puedo contar de los mitos o los motines, por ejemplo. Cuando estuvimos en Ushuaia, te cuentan quiénes fueron los detenidos. Emblemáticos. Se sacaron, ¿viste? Se paran un grupo de gente. Ajá. Y por ahí acá sería interesante, ¿no? Claro, hay algunos. Pasa que acá no estuvo Gardel. Tuvo Roja, que era No, todo político. ¿Quién estuvo? ¿Rojas? Dejó. Ah, el petiso Lejudo. Estuvieron ahí en la cárcel del sur Todos también los personajes. presos del peronismo. Ahí estuvo Todos personajes. John William Cook. Ah, no sabía En eso. la del sur. Sí, sí. En la de Ushuaia, dicen En la de ellos. Ushuaia. Sí. Acá capaz que por ahí también puede Hubo tratar, ¿no? algunos, no sé si tan famosos como el petiso de Judo. Bueno, Simón Radovisky estuvo en la de Ushuaia, Claro, también. ¿no? El anarquista. Pero, Hay digo, una historia de ¿eh? se escapó. Sí, Simón Radovisky. Sí, acá algunos fueron emblemáticos. Ya que estamos, les contamos. Acá yo siempre pienso que me están mirando, tengo que ser serio. No, acá hay algunos. El otro día justo vino una escuela que se llama Esteban Piacenza. Y ustedes capaz que no conocen quién es Esteban Piacenza, pero fue a nivel nacional un dirigente de la Federación Agraria. La Federación Agraria de ¿no? De los pequeños y medianos productores agrarios. Bueno, Esteban Piacenza fue presidente de la Federación Agraria entre el año 16 y el 45. ¿Sí? En febrero del año, si no me equivoco, ahora me estoy olvidando, del año 22, no, del año 29, estaba en una manifestación acá en la zona de Parera y fue preso, digamos. Entonces vino acá un par de días y estuvo preso Esteban Piacenza. Estoy pensando que el año no es ese, me parece que el año 30, 31. Otro que estuvo acá, famoso, bueno, el que vino a cantar, por ejemplo, ahora me estoy olvidando el nombre, el payador del principio de siglo, Moreno, que era uno moreno. ¿Payador? Sí, muy famoso. Ídolo de Gardel, digamos, Gardel se admiraba de él. Ah, pero ya se. De Sí, principio del sí. siglo XX, no, la verdad que no lo tengo pero pará, registrado. es muy famoso, me estoy olvidando ahora. ¿Y ese qué le pasó? Ese vino a cantar acá a los presos al principio del siglo. Vino a cantarle a los presos. Sí, sí, esperen que ya le... Pensé que ibas a decir Emanuel Neuer. No, ya les digo. Muy famoso. Gabino Ezeiza. El payador Gabino Ezeiza. Ah, me suena el nombre, pero la verdad que no lo conocía. Pero ese payador era de color. ¿Sí? Y vino acá en el año... Afro, descendiente afro. Sí, 1914. Ah, En mira. 1914 vino acá a dar un concierto y vino acá a la cárcel, es un nombre muy popular, es como que digamos, no sé. Sí, sí, sí. Y bueno, otro que vino fue en el año 63, Yupanqui. Así que a todos los grandes de la cultura lo tuvimos. Así que a tanto le daban. Yupanqui no vino preso, obviamente, Gabino tampoco. Sí, sí. Lo que pasó fue que Atahualpa Yupanqui, bueno, tiene una historia importante en Entre Ríos, porque bueno, no la voy a contar ahora, porque no vamos a ir del tema, pero en el año 63 vino a dar un concierto acá en Gualeguaychú, y el 13 de septiembre, y cuando viene pide venir acá a la cárcel, a Él charlar pidió, con los presos. él Sí. pidió. Así que vino acompañado por los organizadores del evento que tocaban acá en el Club Frigorífico, Yupanqui en el 63, y vino con la guitarra, no tocó, pero estuvo charlando, y bueno, todos los presos lo conocían, un cantor popular. Así que ahí tenemos algunos. Che, bueno, sigamos. Se nos acaba la batería. Sí. Che, bueno, como ven, acá habían 45 celdas, cada uno podía alojar 2 o 3 personas, así que calculen 45 por 3. Y acá hay otros más, hay otros 45, así que en pleno 260. 260.
Y en tiempo de dictadura, acá estuvieron los presos políticos y allá estuvieron los presos comunes. A medida que se fue acrecentando. Lo fueron corriendo. Sí, al principio había 4, después al calor de, digamos, la conflictividad política, la violencia política, la represión, se empezó a acrecentar y todos los presos políticos de Entre Ríos eran situados acá. Se eligió a esta unidad penal como el lugar de alojamiento de todos los... Ya en la dictadura eso. No, antes también ya. Ah. Sí, ya empezaron a ser 15, 16, empezaron a alojarse acá. Ahora vamos a subir una celda colectiva donde hubo alojamiento. Y después, a partir del golpe de Estado del 24 de marzo, ahí se llenan las cárceles en general, y esta también. ¿Por qué? Porque se tienen personas ese mismo día o esos mismos días en toda la provincia y todos son ubicados acá. Ahí sí se llena, entonces en el momento de mayor población, había 3 por... Estaría saturado. Sí. La celda tenía la única ventilación de San Puerto, tenía una ventanita. Algunas tienen una ventanita. Ahora vamos a subir. No ahí, pero... Sí, tiene una ventanita. Acá se ve. Y los guardias lo atendían por las puertas. Sí, depende de qué régimen, porque en un régimen normal de encierro, las personas, se les abre la senda y a la mañana y andan por acá, están en el patio. En dictadura lo que nos decían es que a eso el régimen se endureció a partir del 24 de marzo del 66 y no había comunicaciones, se cortaban las visitas, se cortaban las actividades y estaban adentro de la celda todo el día. Pero en tiempos normales yo trabajé acá en otras cuestiones, cuando funcionaba y la muchachada andaba acá. No, pues viste que a veces hay lugares que las puertas tenían una ventanita y las cazaban a corrida, ¿viste? Ahí también tiene. No, bueno, vamos por acá. Esta es parte del espacio de memoria. ¿Están bien? Sí. ¿Alguna pregunta? Ahí el filmador. No, bien, vamos bien. Ajá. Bueno, esto es parte del espacio de memoria nuestro porque acá en los años 70, en los que estamos hablando, anteriormente fue una peluquería, después en algún momento debe haber sido celda común, y en el tiempo de los años 70 era donde atendía o daba la asistencia espiritual el capellán del servicio penitenciario, el cura. ¿Sí? En esos tiempos era un funcionario llamado Juan Fortunato. Juan Fortunato, hay una escuela que se llama Juan Fortunato, que era la que funcionaba acá dentro y ahora funciona afuera. Y sobre todo un poco hablamos de él porque fue importante en esos tiempos, sobre todo a partir del golpe de Estado, porque tuvo un rol fundamental en la relación entre el adentro y el afuera. ¿Por qué? Porque yo les decía, antes del golpe de Estado había presos, políticos y no políticos, pero que te podían hacer manualidades, tenían visitas, comunicación. Era flexible. Había un régimen más flexible. Y además, la cárcel estaba a cargo del servicio penitenciario de la provincia. Claro. Eso te cuentan los expresos, pero sí, estaban encerrados, pero la verdad, al lado de lo que iban a vivir después no era nada. Sí. Podían venir de visita, las mujeres, ¿no? Las novias, las familiares podían visitarlo, todas las cosas. A partir del 24 de marzo eso se corta, no hay más visitas, no hay más actividades, no hay más comunicaciones. ¿Todo en general? En general. Sí, todo. Sí, todo. porque las cárceles pasan a estar a cargo, además de las Fuerzas Armadas. Del ejército. Claro. La dirección de las unidades penales provinciales quedan a cargo de la autoridad militar. En este caso, el jefe militar. Claro. Eso es todo el país, no es que acá. Acá, en este caso, era el jefe del regimiento de caballería de acá, de blindado, que dirigía. Bueno, y Juan Fortunato fue importante porque en ese momento de restricción y los presos no podían ver más a sus familiares. Bueno, el cura Fortunato, desde un lugar solidario, humanista básicamente, no desde una ideología política necesariamente, ayudaba un poco a llevar y traer cartas de los familiares, ingresar chocolate, los cigarrillos, que en esa época se fumaban mucho, abrigos, muchos presos dicen que las madres les tejían algún suéter, muchos presos eran de acá además. Y nada, él a veces se ponía incluso debajo de la sotana, debajo de la capa, que usaban la capa, se ponía los abrigos todos juntos y acá se los sacaba y se los daba. Que no te la regalo. ¿Eh? Te
Te la regalo, Néstor. En invierno está complicado. Sí. Así que bueno, destacamos ahí el rol de cómo funcionando. Acá, en el tiempo de dictadura, se estaba cerrado, en algún momento lo abrieron. En esta celda estuvo Enrique Guardavino, ahí en el que ya le hablé, compartió celda con Daniel Irigoyen, que fue luego fue intendente acá, de Gualeguaychú, 2 veces intendente. Es el que nos ayudó sobre todo a reconstruir la historia de los presos políticos. Eran jóvenes en esa época. Y sí, Daniel hoy tiene 78, 79 años. 30 años, 20 y pico. Y en ese momento no, debía tener 20 y pico. Y yo le decía a Guastavino que es importante porque de los 206 que entraban y salían por acá, Guastavino es el único que está desaparecido. ¿Por qué? Porque en agosto del 75 todavía no había dictadura, y él consigue la libertad. Se va en libertad, pero bueno, días antes del golpe de Estado él siguió militando y secuestrado en Santa Fe. Estaba desaparecido. No, se sabe, hay indicios de que lo habían asesinado en tal o cual lugar, pero no se recuerda. Tengo una pregunta, todos estos agujeros. No, esos son. Muchas veces ahí que hacen los presos, cuelgan cosas, palitos, cuelgan cosas, a veces, por ejemplo, sí, cosas que estaban, clavan alguna cosa, o también papeles, prenden papelitos para que se haga humo para los mosquitos. Entonces, digo, pues, no. Sí, los chicos de secundaria a veces me dicen, acá los fusilaban. Bueno, fue lo primero que pensé. Acá los fusilaban. Muchos tumberos, como se llaman, muchos marginales. Que nosotros tenemos Montepeloni, que fue un centro clandestino. Y ahí estamos en la zona. Sí, en las paredes. Bueno, y capaz que hubo una masacre o alguna cosa en particular. Ahora es museo de la memoria. Pero en ese momento los disparos deben ser de alguna. Sí, le fusilaron a Le fusilaron ¿Qué a pasó alguien? cuando nos asustaban que tiraban? No, acá no hubo esos eventos acá internos. Si quieren salimos. O sea, acá está otra celda que también está. Acá no perdimos la vida ninguno. No, después de eso siempre me preguntan. Está bueno. O sea, salía amigo acá. Sí. Yo les cuento. Acá siempre la pregunta es si acá se torturaba a personas, si había una sala de torturas para hablar. Sí, en concreto. Los chicos siempre tienen esas preguntas más directas, ¿viste? Bueno, sí, ¿qué tanto? Decime, acá hubo tortura, ¿no? Entonces, no, acá esta cárcel no tuvo un salón donde se aplicara torturas en tiempo de dictadura, estamos hablando, de forma sistemática, ¿no? Organizado un salón donde. Como que eran de paso acá. Después lo trasladaban de acá. Sí, acá se usó para esto, en los tiempos, en el primer tiempo, porque en algún momento, ya les digo, en diciembre del 76, o sea, menos de un año de la dictadura, se decide que se sacan los presos políticos de acá y se mandan a cárceles nacionales. Los trasladan. Pero en tiempo de dictadura no hubo acá aplicación de tortura. Acá no quiere decir que en ninguna cárcel, porque en la de Paraná, por ejemplo, en la unidad penal 1 de Paraná, a los que trasladaron de acá, los trasladaron a Paraná, los torturaron. Ahí sí había un salón, una sala de tortura. Se llamaba la casita. La etapa esa de. Y acá creo que igual desaparecidos de Gualeguaychú, que hay como 35 me parece, 37. pero 37, pero desaparecido acá una sola persona, o sea que la secuestraron, dos, una chica que era trabajadora en un supermercado, en el Picaflor, y la otra persona no sé quién es. Oscar de Sorsi, sí. Ahora les comento. Perdón. No, está bien, sí. No tienen rastro, para nada. No, de esos no. Pero, sí, de algunos de los 37 sí, algunos se recuperaron los cuerpos. Pero, para ir a la pregunta que estábamos diciendo ahora, no, acá sala de tortura no había. Lo que sí había, bueno, ya les digo, en la unidad penal 1 de Paraná, por ejemplo, sí, muchos presos que estaban acá, entre ellos, por ejemplo, Daniel Irigoyen, del que les hablaba recién, bueno, fueron en diciembre del 76 en un Hércules trasladados a Paraná, y ahí sí fueron sometidos a tortura. Acá ¿En un avión Hércules? Sí, acá en el aeroclub de mira. Gualeguaychú. Y lo que usaban los militares. Claro, sí. Porque pasaron por acá, levantaron acá, después lo levantaron, siguieron hasta Paraná, levantaron en Paraná y después lo distribuyeron en las cárceles de Chaco, Coronda. Bueno, vamos arriba, les cuento un poquito más ahí. ¿También? Sí. Valiente 6 y 14.
Supuestamente tendría traje así de cosas, cada cual tenía la ropa que tenía cuando vino. Cada cual depende de qué, porque al principio seguramente, al principio tendría traje. Sí, debe tener ese uniforme típico de la película. Pero hoy en día no se usa, ahí usa traje. Bueno, si quieren recorrer la celda en el restaurante. Esto que era una celda Colectivo, sí. ahí tenían programada ropa. Acá. Y la cucheta ahí. Y en algún momento se hicieron separaciones. En el piso están las paredes marcadas. Acá esto que se ve en el piso. Claro. Mirá. Una piletita. Bueno. Acá tenderían la ropa. Sí, parece, ¿no? Sí. Y acá una cocinita. Ahí está el galpón de Marí Marí. De ahí veían a las carrozas. Y se bañaron. Ese es el galpón de la comparsa. Claro, bueno. A ver si. Bueno, yo le voy a sacar una foto a ustedes. Que me están filmando tanto. No, sigan su curso porque yo así le comparto la. Ah, Sí, comparto después a mis compañeros. Y acá antes los precios podían ver el carnaval un poco, pero en algún momento, no hace muchos años, se empezaron a poner estos galpones que taparon la visión. Ah, antes veían el carnaval directo. Y, o los corsos, por lo menos. Claro, ya está el cursor. Yo por lo menos cuando era chico me acuerdo que andaba por aquella calle y salía ahí, entrar a la reja, mirá. Y sí, mirá. Y saludaba. Bueno, Aquí está encerrado, ¿ves? Ahí un baño. Ahí está el depósito. ¿Ves? Depósito de Dentro de todo tenía un bañito privado. Pero un solo baño para toda esta gente sería. Ese baño solo para todos los que estaban acá. ¿Sabés que sí? Debe ser ese solo o nada. Esto, el tiempo de dictadura estaba ya así, porque originalmente no era así. Ahí había una puerta y eran como unas celdas seguidores que ustedes ven en el patio. Ahí estaría el patio, la baranda. En un momento se decidió. Ah, esto es lo que da hacia el interior, hacia el patio ese. Ah, está Pero ya en los años 70 ya estaba así. ¿Por qué sabemos? Porque los presos políticos antes del golpe de Estado, esto que yo les decía que había ya 15, 16 presos políticos, antes de que se llene, vivían acá. Vivían todos juntos, entonces podían hacer, bueno, no, vía comunitaria. Y algo que yo les quería aclarar antes de ya irnos abajo, y nos quedan las últimas celdas, que las personas que más vamos a cautivar, son las más carcelarias. Al respecto de lo último que hablamos, ¿no? La Unidad Penal 2 no fue un centro de tortura, pero sí era parte de toda una trama represiva que combinaba momentos de legalidad con otros de semi-ilegalidad o total clandestinidad. Doy un ejemplo o varios como para que... En la dictadura, esto de la dictadura estás hablando. En la dictadura. Por ejemplo, hay detenidos, uno conoce porque son expresos, ¿no? Pero que han, por ejemplo, sido detenidos acá en Gualeguaychú, en su casa, el 25 de mayo, y Moreno. Lo detenían. ¿Quiénes? Bueno, en octubre del 76 ya las Fuerzas Armadas, digamos, Fuerzas del Ejército. ¿A dónde lo llevaban? Ese, por ejemplo, fue llevado. Raúl fue llevado a las instalaciones del regimiento. Un lugar que, bueno, tan detenido ahí no es medio semi-legal. Estaba ahí, está bien, estaba detenido, pero no había una juez a cargo. Fuera del marco legal ya. Y más o menos, en un gris. todo el en un... flojo de papeles, una Claro. dictadura ahí. Pero estaban en el regimiento. Y una noche lo vienen a buscar y lo secuestran de adentro de las mismas instalaciones del regimiento, personal de la Policía Federal. ¿Se entiende? La Policía Federal tiene una delegación en Concepción del Uruguay. ¿Y dónde lo llevan? Lo sacan, bueno, hubo casos que los sacaron del regimiento y los llevaron a Concepción del Uruguay, donde fueron sometidos a tortura, ahí sí en un centro clandestino de detención, que funcionaba en la misma delegación de la Policía Federal. Estaban unos días ahí, sometidos a tortura, picana eléctrica, submarino. Y después volvían, hubo dos casos que volvieron al regimiento, digamos, para decirlo de alguna forma, lo recompusieron. Sí.
y, por ejemplo, uno salió en libertad, otro vino para acá. Hay otros casos que es distinto, que los detuvieron acá, en su casa, fueron al regimiento, el regimiento estuvo un par de días, los secuestran de ahí adentro, la propia fuerza, ¿no? Sí. Y en vez de ir a Concepción Uruguay, no, lo llevan a un campo privado que está atrás del aeropuerto de Gualeguaychú, en una propiedad privada, y ahí los secuestran personal mismo de la Fuerza Armada. Después de ser torturados, son llevados al regimiento otra vez y traídos para acá. Entonces, van de un lugar clandestino, uno semi-legal, al legal, ¿no? Mezclado ejército con policía federal. Sí, eso sí, porque la policía federal también, bueno, actúa conjuntamente con el ejército. Sí, pues la comisaría en todas las ciudades estaba combinada con el ejército, en todos lados. Sí, Policía, ejército. Sí, y más todavía policía federal y ejército, porque la policía federal dependía del Poder Ejecutivo Nacional. Pues yo tengo un conocido de mi edad que el padre era comisario y terminó detenido, no me acuerdo si en Tandil, que el hijo, por culpa de eso, quedó medio Luis. Todavía tuvo ese problema del padre. Un tiempo que lo podía ir a ver, bueno, después me dieron la domiciliaria y quedó esa duda porque el padre insistía que él no tenía nada que ver. Me contaba el hijo que iba al ejército, a la comisaría y lo sacaba. Claro. Pero por encima de él, no que le decían, ni lo consultaban. Claro. Venían, lo sacaban, después lo traían otro. O sea, él como que no tuvo nada que ver. Sí, Si metieran a la comisaría. O sea, pero debe tuvo haber versiones de eso, ¿no? Debe haber muchas versiones así. Debe haber sido, sí. Muchas superposiciones de un poder sobre Claro, otro. venían de arriba y manejaban la comisaría como si fuera un ejército. Claro, sí puede ser. Sí. Y al final terminó en domicilio. Mira. Claro. Bueno, avanzamos. Lo que quería decirle a ustedes es que, bueno, obviamente cada ciudad, estoy hablando de esto que era así chiquitito, ¿no? Sí, cada realidad es distinta, pero acá lo que un poco queríamos mostrar es que, bueno, era toda una red, digamos, de cuestiones que tenían distintas funcionalidades. La cárcel funcionaba como el lugar más legal de detención, Claro. acá en Gualeguaychú. Sí. Hubo solo un caso en que una persona sí fue secuestrada de acá adentro, De acá adentro. ya habiendo pasado por estos lugares que yo ya les digo, Sí. fue sacado acá una noche y vuelto a esos lugares, De vuelta, pues un al regimiento, al campo privado, vuelto al regimiento y vuelto acá. Vuelta de todo acá. Sí, se hizo 2 veces el mismo itinerario. Pero bueno, eso es solo caso. ¿Están bien? Ahora no te voy a hablar más. Así no los canto tanto. Muy interesante. ¿Estamos bien? ¿Cuánto vamos de tiempo? Son 55, ¿estamos bien? Deporte. Sí, verdad. Bueno, acá lo dejo pasar a este lugar que en dictadura no se usó mucho, un solo caso, estuvo algunos casos más. Ustedes saben, en todas las cárceles hay un lugar donde se aloja, un lugar de disciplina, de aislamiento, los buzones, claro, cada cosa. Acá los dejo pasar al que era acá en el 8, funcionó hasta el último tiempo. Lo que sí siempre pedimos es que no toquen las paredes, porque llevan las pinturas de la última muchachada que estuvo acá, o sea, lo quedaron. Pueden sacar fotos, pueden mirar tranquilamente, pero si todos tocan las pinturas se van a salir. Se No pierden. se ve en ningún lado pintadas acá. ¿Cómo? No, acá sí. Sí, pero los otros no. Poquitas. Sí, arriba sí, por ejemplo, arriba hay. Arriba de todo. Y sí, yo el otro día subí, pero no se puede subir por mi baranda. Yo me mando y hay. Bueno, pero acá hay un montón. Son las celdas de castigo, serían estas, las celdas de castigo. Sí, entrenamiento, disciplina. Dejan mensajes. Ahí está cerrado porque hay un baño, ahí vamos a conocer un baño. Pero acá, bueno, esta es una celda de castigo.
Acá tiene otra frase inspiradora. La calidad como un árbol frondoso no se hace en un día. Ahí está la letrina, ¿no? Ahí es. Sí, digo, está marcada, pero bueno, tiene lugar para los pies. Puede ser una barbaridad, pero no se ve tan terrible como te lo muestran en la... No sé, igual me han contado cosas terribles, así que retiro lo dicho. ¿Por qué? No, me acuerdo que me contó un amigo que una vez le metieron a uno y que todo en la oscuridad, y dice que de pronto empezó a ver sopa, se veía como 3 chabones más metidos ahí en una chiquita como esta. Y es que, mira, yo conozco la mayor parte de las cárceles de Entre Ríos, las conozco todas. Y esta es una celda de aislamiento de acá, pero te juro, son de las más grandecitas. Ah, por eso, cada vez me refería. No, sí. es una más chica, mucho más chica. Las celdas de aislamiento de la unidad penal de Gualeguay, por ejemplo, son así. Claro. Algo así me habían contado a mí. Mira, Patricio Rey está en los... Ahí algunos quiso prender un país, acá se ve que algunos prendieron con algún fuego. Ah, mira. Para que lo saquen. Feliz cumple. Buen día. Con ella soy rico gratis. Patricio Rey. Gualeguay 79. Más pasa el tiempo, más 25 soy. Ahí la tapa de octubre, otro disco de Los Redondos, un disco de Los Redondos. La letrina, la cama de cemento. Bueno, una población carcelaria muy recotera por lo visto. Gato, cholo, laje, mafia, yankee, que tu gato ex. Acá el baño. Estas son distintas, más chiquitas. Y aquí en otro patio estaba más desatendido porque no afección. Como ustedes quieren. No es parte de nuestro espacio, pero. Que es el mismo patio, lo mismo. La película de Causita aquí. Capaz que hay que filmar. Sí. Hay fiscal entre esas paredes, ¿no? Acá hay una guardia donde están también. Una cocina. Sí. Ahí pasaba la comida.
La parte eléctrica está ahí. Mirá que- Ah, esto está en peores condiciones. Sí. No, quedó así. En estos años, estos dos. Ah, Sí, pero no, pero estaba bien en las mismas condiciones, nada más que como nosotros cortamos el pasto, un poco desmalezamos más. Y acá no. Sí, es una vieja. este es el pabellón original, perdón, la construcción original La más vieja. y donde estuvimos al lado la que agregaron después. Sí. Eso es lo que decías. Esta arranca de este lado y Claro, termina allá. eso es lo que contabas antes, que después le agregaron otra parte. Llegaba acá empezaba, ahí empezaba. Ah, claro, y después le agregaron las... Ahí va, Y después todo lo demás. claro. Pero original es este. O sea, esto es la de Sí, 1880 en 1888 se empezó a construir, 1890 se habilita. Como ven, pero acá a diferencia del otro, el tercer piso se usó hasta el último momento. Arriba ven que está más blanco, estaban los presos federales, los condenados por delitos federales. Estaban años. Sí, no, sobre todo son delitos que tienen que ver con narcotráfico, Claro. trata de personas. Que tenían sobre ventanas. Tenían. Ahí sí. Sí, sí. O sea, veían para afuera. Sí, Veían que no, pero. no veían y no estaban atrás de él. Menos los federales y los provinciales de la forma de ahí para allá, como sea. General. Sí, los presos federales en general con los provinciales no se mezclan. La sala nuestra, acá, esto sí está mantenido por nosotros, por la asociación civil nuestra, se sostiene con el aporte nuestro de cada uno. Las madres de acá ya están muertas, las madres de Plaza de Mayo, yo no le dije, como dijo él, son 37 los desaparecidos o asesinados durante la dictadura, oriundos de Gualeguaychú. 2 de ellos fueron secuestrados en la misma ciudad, los otros fueron secuestrados o muertos en los lugares donde estaban estudiando, trabajando. en La en Plata. Santa Fe, en La Plata. Santa Fe, Buenos Aires, en La Plata. Así que bueno, acá hacemos nuestras reuniones y funcionamos acá. Claro, Desde el año pasado. Desde el año pasado. Bueno, yo acá igual lo filmé todo y ya voy a cerrar el video, así que bueno, muchas gracias. A vos, Recordame tu nombre, ¿cómo? Ignacio Yurmé. Ignacio. Bueno, te agradecemos mucho y bueno, a ustedes también que salieron en el video. Bueno, gente, estamos saliendo de la cárcel, la verdad que me dejaron salir por suerte. Una visita muy interesante, espero que no se haga muy larga en el video. Acá la voy a pegar la vuelta a manzana, que antes no pude, me equivoqué. Esto de la izquierda son los galpones de Marí Marí, que acá salen las carrozas para el carnaval. Ya vemos que está abierto, deben estar empezando a trabajar, ya avanzados en el trabajo. Sí, ahí veo un montón de cosas. Y allá adelante está el cursódromo, acá nomás. Y esta zona está levantando un montón por todo este tipo de renovaciones. Yo fui antes para el lado de Munilla cuando entré, que es la parte, digamos, que todavía está... Oh, pensé que le podía dar la vuelta a manzana y no puedo. Me equivoqué para doblar justamente por esto, que el sentido de la calle no lo llevo muy bien acá. Para el lado de Munilla, que está bastante... bueno, es una zona que no está en muy buenas condiciones, pero miren acá las casas que se están haciendo, cómo esta zona empieza a mejorar un montón. Así que bueno, no le voy a pegar la vuelta a manzana a la cárcel, pues ya se va a hacer muy largo. Y voy a cerrar acá el video para que no sea tan largo. La verdad que muy buena la visita con Ignacio Journé, fue el guía, además de Plaza de Mayo, y había 2 personas de Olavarría que estaban acá de paseo que también disfrutaron mucho. Esto es el colegio justamente el colegio Ruperto Geroz, que es de Camar, del Club Sirio Libanés. Así que miren cómo con la plata que se gana en el carnaval, los clubes después la reinvierten en sus instituciones. Bueno, les agradezco que lleguen acá, suscríbanse
pongan me gusta y nos vemos la próxima. Les mando un abrazo. Chau, chau.